Qué bueno que siga con nosotros. Bienvenidos al último bloque de Viva la Noticia. Hay muchos temas importantes para analizar y, por supuesto, hacer un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los accidentes viales. Lamentablemente, hay muchas demandas por parte de la sociedad por temas que son puntuales y que es necesario ver y poner sobre la mesa. Estamos hablando de los controles, sobre todo del sector del transporte público y del sector del transporte pesado, porque lamentablemente cuando hay como saldo víctimas humanas, la situación es mucho más densa. Fallecidos y más de 30 heridos es el resultado alarmante de tragedias viales que se han registrado en menos de 10 días. Los accidentes han generado pérdidas materiales, dolor, así como llanto por la pérdida de vidas humanas. Dentro de los accidentes de tránsito, las carreteras se han convertido en rutas de la muerte. Las primeras investigaciones que manejan los expertos en educación vial, la mayoría de accidentes trágicos se producen por la poca profesionalización de los pilotos en respetar lo básico en señales de tránsito y los límites de velocidad. El tráfico de alguna manera es sinónimo de que esta ciudad es importante y no podemos pretender que ya no exista tráfico, que ya no haya transporte pesado, porque entonces sería retroceder en las oportunidades económicas para la ciudad. Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas paliativas para poder evitar eso. Y nosotros creemos que aquí no solo es una municipalidad, sino que es algo más integral. Tenemos que tomar cuenta que el transporte tiene que ser por profesionales. Dentro de las investigaciones de las autoridades de seguridad han corroborado que muchos de los pilotos que han sido capturados por conducir los transportes pesados han utilizado alguna droga y tienen en su sangre una sobredosis de bebidas energizantes para no dormirse al momento que conducen los tráileres. Los vehículos de transporte pesado que han volcado es porque llevan la carga en un solo lugar, no la llevan distribuida y en una curva a esa velocidad con esa dimensión de vehículo automáticamente vuelcan. Hemos notado cómo durante los días anteriores han sucedido accidentes de tránsito graves. Aunque sean en rutas nacionales o rutas interamericanas, estamos hablando que aquí hay una característica especial y es bastante notorio que hay una responsabilidad humana. Algunas de las personas hablan de que es por los horarios de restricción, que porque se les obliga a que trabajen en otro horario. Ojo, los accidentes donde han sucedido no tienen horario de restricción. Para un experto en temas de seguridad, siempre que se registran estas tragedias en Guatemala, muchos sectores inician campañas en prevención, las cuales tendrían que hacerse siempre. Los expertos afirman que muchos de los dueños de las empresas de transporte pesado no respetan las velocidades y peso de las cargas. Nuestra regulación, nuestra ley de tránsito, se estipula el tipo de licencia que se necesita para manejar un transporte de carga o un transporte de personas. Entonces, el Departamento de Tránsito sí debiera tener esos requisitos. Yo creo que, y leí en prensa libre de que el alcalde de Misco quería poner unos reductores de tránsito en esa bajada. Yo creo que es tratar de tapar un problema generando otro. La falta de respeto genera que estas tragedias aumenten cada año. Las rutas más peligrosas es la interamericana, donde los pilotos conducen sin temor al volante. Las autoridades municipales han explicado que luego que suceden estas tragedias que han dejado un vacío muy grande en las familias víctimas de estos lamentables hechos, entonces se producen diversas reacciones, las cuales terminan paso el tiempo. Sobre el tema de colocar medidores de tránsito, lo único que generará será más problemas y tragedias. Se me hace a mí que es súper necesario que pongamos restricciones, pero preventivas. El solo hecho de que los camiones te tengan que pesar va a evitar problemas.
pero no que esto genere más costos para el transporte, sino que simplemente de prevención. En toda ciudad grande del mundo se hace así. No tiene que ser en la entrada de Misco. Yo me imagino que para el tamaño de lo que es esta ciudad debería ser en Chimaltenango, donde de alguna manera la báscula no vaya a generar más tráfico que el que se vamos a evitar. Durante los años 2016 y 2017 fallecieron por no respetar señales de tránsito de pilotos de buses extraurbanos y camiones más de 500 personas en toda Guatemala. La mayoría de accidentes se registraron en rutas del occidente y oriente del país. Es lamentable que siempre que se dan estos accidentes, los políticos se aprovechan para hacer campañas con el dolor ajeno. Pero muchos de ellos son dueños de empresas de transporte pesado. Continuamos con la información porque se ha llevado a cabo el tercer encuentro ciudadano de la Fundación Libertad y Desarrollo. Al mismo asistió la fiscal general Telma Aldana y en definitiva el tema central era la corrupción. La discusión del tercer encuentro ciudadano fue centrado en la pregunta ¿democracia o captura del Estado? Al foro acudieron empresarios, periodistas, ciudadanos, activistas y profesionales. El expositor central fue Dionisio Gutiérrez, quien criticó la política existente en Guatemala. Además, enfatizó sobre la necesidad del cambio del sistema, pero el eje central fue la lucha contra la corrupción. Recordó las manifestaciones del 2015, cuando se solicitaba la salida del binomio presidencial de ese entonces, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En la medida en que se fueron tocando intereses en otros grupos y sectores de la sociedad, la lucha contra la corrupción ya no gustó tanto y se dividieron grupos, gremios, sectores e incluso familias. La pobreza, la corrupción, la justicia y el desarrollo desaparecieron como temas de las mesas del debate nacional. El gran debate en lo que ahora perdemos semanas y meses es si está usted a favor o en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La lucha contra la corrupción no es un tema solo de Guatemala. Los países de Centroamérica y en sí de Latinoamérica también buscan la depuración de sistemas corruptos. En el discurso del director de la Fundación Libertad y Desarrollo, envió un mensaje directo al presidente Jimmy Morales. Señor presidente, deje de avergonzar a Guatemala. Deje usted de ser el representante de las fuerzas oscuras que no quieren que el país cambie. Sus actos contradicen sus palabras. Desde que Morales nombró non grato a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha emprendido diferentes acciones que lo han llevado a considerarse como un opositor a dicha lucha. Una cruzada a la que se le ha unido el alcalde Álvaro Arzú, hoy considerado el poder tras el trono de Jimmy, o presidente de facto. Arzú lanzó este sábado 10 de marzo un nuevo ataque contra las fuerzas que luchan contra la corrupción y la impunidad, incluidos los integrantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción, que se integró hace 2 semanas, y la prensa independiente, así lo dijo el veterano político. La verdadera Guatemala es esta, de voluntarios, de gente alegre, de gente colaboradora, de gente entusiasta. Y todos esos que salen a decir de que Guatemala es un país colapsado, los colapsados son ellos. Toda esa prensa cooptada, canalla, ellos son los colapsados. Entonces la gente de bien que está aquí reunida, no en un salón, no en un hotel, ¿verdad? Que dicen que son representativos, no. En el citado foro, Gutiérrez hizo referencia al proceso penal por el que atraviesa José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente. Señor presidente, tengo hijos y no puedo siquiera imaginar estar en su situación de padre. Comprendo el dolor que el problema de su hijo le puede causar. Usted debe procurar lo mejor para su hijo, pero sin olvidar la responsabilidad que tiene con su país y con la historia. Sin olvidar que su primera obligación es responder con honor y honradez a la nación que le hizo presidente. También hizo énfasis en la necesidad de cambiar el sistema político, en el que haya ciudadanos que generen un frente común para salvar la democracia del país. Algunos son golpes de fortuna, como el actual, y lo común es que sean torpes e ignorantes, como el actual.
Parte del foro fue reconocer la labor de ciudadanos, entre ellos a exfuncionarios como Lucrecia Hernández Mac, Francisco Rivas y Juan Francisco Solórzano Fopa, además de periodistas como José Rubén Zamora, Haroldo Sánchez y Mario Antonio Sandoval, entre otros. Parte del foro fue una entrevista con el jefe de la CICIG, grabada antes de que viajara hacia Washington, Estados Unidos, y la participación de la fiscal general Tel Maldana. Por lo que desde el 2015 veníamos insistiendo, pero en lugar de generar una reflexión, lo que motivó fue una gran reacción de oposición. Cuando decía, es indispensable que en Guatemala se piense con seriedad en fortalecer el sistema de justicia. Es inadmisible, parece como si fuera un sistema diseñado para la impunidad. Es inconcebible que un país tenga el 10% de municipios con ministerio público, es decir, que el 90% de municipios no tengan ministerio público. Y entonces repetía con la expresión de la fiscal general que dice que el ministerio público es la puerta de entrada a la justicia penal. Seguimos informando con algunos temas de la actualidad. Hemos tocado varias veces durante esta semana el tema de las redes sociales, lamentablemente mal usadas, con mucha gente que a través de Facebook justamente utiliza esta herramienta para dar con sus posibles víctimas. Pero también hablando del mundo de las redes sociales, se cuestiona mucho el llamado trabajo de estos grupos que a través de NetCenter tratan de favorecer o desprestigiar a algunos grupos importantes. Aquí tenemos un reportaje para entender un poquito más de qué se trata el tema. A principios del 2008, pues me tocaba moderar comentarios en el periódico y empecé a notar ciertas actividades sospechosas por parte de algunos comentaristas, y principalmente hubo un punto particular con los IPs, porque en el sistema de moderación de comentarios que teníamos en ese momento se permitía ver el IP de donde enviaban los comentarios. Entonces empecé a notar que eventualmente cuando tocábamos temas políticos o se publicaban cosas sobre política, entraban mareas. Lo digo así porque eran al unísono, prácticamente con diferencias de segundos. Entonces, por ejemplo, en 5 minutos entraban 300 comentarios, todos diciendo exactamente lo mismo y desde la misma IP. Un fenómeno que llamó la atención de Luis Azardo, un periodista guatemalteco que se dio a la tarea de recopilar todos esos comentarios. Buscaba el correo electrónico desde donde lo habían enviado, escribía de vuelta, pero en la mayoría de casos no recibía respuesta. Decidió por su cuenta hacer capturas de pantallas de todos esos comentarios y anotaba los IPs de las computadoras para hacer su propio registro, información que guardó por años. A principios del año pasado, estando en República precisamente, pues con toda la situación política que se estaba viviendo en ese momento de crisis, pues era bien notorio que habían como barras de personas opinando de un lado, de otro, y pues había un caos ahí en las redes sociales principalmente, cosa que no se había visto antes. Entonces dije, bueno, me voy a sentar, voy a agarrar toda esa información de archivo que tengo de años y voy a empezar a ver qué es lo que está pasando realmente, porque esto no es normal. Durante un mes analizó toda la información que había recopilado, dándose cuenta que con el paso del tiempo esto se había vuelto más profesional, surgiendo así los famosos, misteriosos y controversiales NetCenters, que son estructuras organizadas que funcionaban solo para épocas de elecciones, dedicándose a desprestigiar a personas, partidos políticos, organizaciones y hasta medios de comunicación. En el 2015, pues obviamente fue una oportunidad comercial para algunas organizaciones de ofrecer estos servicios, porque ya ni el político ni sus la gente que lo seguía iba a poder hacer este tipo de cosas porque precisamente andaban en campaña. Entonces, ¿qué hacían? Había una necesidad que cubrir y estas organizaciones notaron esa necesidad y dijeron, bueno, hagamos una cosa, ustedes dedíquense a lo suyo y nosotros simplemente les creamos esas cuentas. Y de esa cuenta es que se generaron esos grandes NetCenters donde habían muchísimas personas trabajando al mismo tiempo y ahí sí ya eran contratados.
No se sabe a ciencia cierta cuántos net centers hay en Guatemala, pero existen 2 con aproximadamente 60 personas que reciben un salario en efectivo. Son conocidos entre sí y antes de iniciar labores deben firmar un contrato de confidencialidad. Este es un servicio excesivamente caro, llegando a costar hasta $280,000. Luis, con sus investigaciones, determinó que los net centers no trataban solo de inflar números en redes sociales, o no solo de desprestigiar, sino que de manipular a las personas sobre determinados temas, ya no solo en época de elecciones. Finales de 2016, dentro del monitoreo que hago, hay cientos de miles de cuentas que mueren y dejan de manejarse, y todas las publicaciones están más o menos septiembre a diciembre del 2016 y 2017, que arrancamos con temas de reformas constitucionales, conflictividad por todos lados. Ahí es donde vemos esa explosión de distintos tipos de cuentas, que se nota que hay alguien detrás, que son totalmente anónimas y que son más de tipo troll, y que se dedican a atacar agresivamente a ciertos personajes objetivos u organizaciones objetivas. Quienes forman parte de estas estructuras pueden ganar entre 6,000 a 12,000 quetzales. Trabajan por turnos y utilizan combinaciones de perfiles reales, perfiles falsos y bots. Los net centers funcionan bajo un coordinador que es encargado de quienes están en el área de monitoreo, en el área de perfiles, que son los que crean, alimentan y comentan, y en el área de las páginas. Actualmente estos grupos son más agresivos. Han logrado desviar conversaciones, censurar, acosar y manipular, y hasta hacer trending topic. Es importante aprender a distinguir entre los perfiles falsos de un net center y los perfiles anónimos. Los primeros repiten una narrativa, mientras que los segundos son perfiles que tienen pocos seguidores y poca actividad. Según Luis, ir contra estos grupos es difícil, pues en Guatemala lo que hacen no es considerado un delito. Primero, peligroso porque al final de cuentas están afectando la libertad de expresión. O sea, esto lo que puede provocar inicialmente, si uno en algún momento dice, bueno, esto hay que regularlo, hay que legislarlo, automáticamente puede llegar al Congreso. Y si llega al Congreso con esta legislatura, pues yo no sé la verdad si vamos a obtener realmente una ley que permita regular esta situación. Entre los países que sí tienen una ley que no permite que estas estructuras organizadas operen está El Salvador, Ecuador y en toda Europa. Y ya casi llegando al final, no podemos dejar de repasar los deportes, lo que está pasando en Europa, bueno, el Atlético de Madrid, el Barça, todos han dado de qué hablar esta semana. Ya se tienen entonces los resultados para los cuartos de final de la Champions League, así que vamos a conocerlos. El argentino Ángel Correa abrió el marcador con un disparo cruzado al minuto 16, pero sin tiempo para celebrarlo porque el equipo de casa encontró el empate al minuto 20. Ya en la segunda parte, Saúl remató al primer toque, un pase desde la izquierda a Felipe Luis para hacer el 2-1 al minuto 47. Mientras tanto, Fernando Torres transformó un penal para colocar el 3-1 al minuto 65 antes de repetir solo en el área al 70, mientras que Griezmann hizo el 5-1 al 85. Esta contundente victoria tras el 3-0 en la ida en el Metropolitano solo puede verse empañada por la lesión de Felipe Luis, que tuvo que salir en camilla tras recibir un golpe en la parte posterior del tobillo. ¡Golazo de Griezmann! Bueno, y no podemos ir sin hablar de los resultados y los datos económicos más relevantes, Vero, con todo lo que ha pasado esta semana. Importante poder analizarlos, y Mónica Obando tiene la siguiente información. Bienvenidos al segmento económico. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, declaró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en el año 1983, cuya celebración conmemora el discurso dado por el presidente John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo. En Guatemala, la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, conmemoró este día en actividades a favor del consumidor. Según la DIACO, por ahora están enfocados en los operativos escolares y el plan de Semana Santa, en la que estarán en total alerta. Por ahora ya se iniciaron las verificaciones al sector turístico, como hoteles y restaurantes, además de 32 productos de la canasta básica y gasolineras. La DIACO recibe un promedio de 350 denuncias semanales contra diferentes comercios por publicidad engañosa, entre otros delitos. Las multas por transgredir los derechos de los consumidores van de 15 a 75 salarios.
Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Bueno, y ahora la noticia del mundo del espectáculo, esta me la comentó usted esta mañana. Bueno, Angelina Jolie ha dado susto porque tiene nuevo novio. Se tomó un tiempito, ¿eh? Bueno, bastante, yo creo que tiene unos 3, 4 años. Ahora, lo interesante es que dicen por ahí que se parece mucho a Brad Pitt. ¿En serio? Sí, vamos a ver. Vamos a verlo. La actriz Angelina Jolie ha decidido decir adiós nuevamente a la soltería, pues según reportes de diversos medios, todo apunta a que entre Angelina y el actor Gareth Hedlund está creciendo una química interesante, después de iniciar una relación laboral con el proyecto Unbroken, del cual ella fue productora en el 2014. A un año después de su separación de Brad Pitt, Angelina se encuentra halagada y disfrutando mucho de la atención de Gareth. La relación con Brad Pitt finalizó en septiembre de 2016, tras una relación de 12 años y 6 hijos. Amigas cercanas a Jolie han confirmado que Gareth es una versión joven y más sexy que Brad Pitt. No cabe duda que la mira de Angelina estuvo todo el tiempo bajo el mismo perfil. Ahora se encuentran en una fase de citas y ha sido el mismo Gareth, conocido por protagonizar la película Tron, quien ha tomado la iniciativa en este nuevo romance. Y antes de la despedida vamos a repasar qué va a pasar con las temperaturas durante el fin de semana. Aparecen pantallas para ir conociendo máximas y mínimas de lo que va a ocurrir a lo largo de estos días. Importante que usted lo tome en cuenta. Recuerde, estamos ya en cuenta regresiva para la Semana Santa. Las temperaturas cálidas se dan en la mayor parte del territorio nacional. Lo está viendo usted en pantalla. Ahí están entonces las temperaturas. Y ahora sí nos despedimos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya se viene Viva la Mañana. Hay humor, hay diversión, hay recetas, hay de todo. Muchas gracias por habernos acompañado.